Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al año escolar 2021. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi. Vamos a iniciar con las explicaciones del día de hoy, pero lo primero que vamos a hacer es una pequeña retroalimentación de operaciones básicas para poder entrar a las operaciones con polinomios fraccionarios. Iniciemos con las operaciones heterogéneas y operaciones homogéneas. ¿Cuáles son las operaciones homogéneas? Son aquellos fraccionarios cuyo denominador es el mismo. Cuando esto sucede, se deja el mismo denominador y se operan sus numeradores, así sea resta o así sea suma. Estos son dos ejemplos de operaciones heterogéneas, utilizando los mismos fraccionarios. 3 más 5 sobre 2, dejando el mismo denominador, es 8 medios y mitad de 8, 4. 3 menos 5 sobre 2, dejando el mismo denominador porque tienen el mismo, los dos fraccionarios, queda 3 menos 5 menos 2 sobre 2 porque es un fraccionario negativo, porque al quitarle un 3 a quitarle menos 5, me va a dar un número negativo o un fraccionario negativo, por lo tanto, 2 en 2 cabe una vez y da como resultado negativo, cumpliendo con la ley de los signos. Vamos con las operaciones heterogéneas. 3 medios más 5 tercios tienen denominadores distintos, 2 y 3, cumpliendo también con la resta. Entonces se hace la operación en cruz o la operación denominada carita feliz. 3 por 3 más 2 por 5, 10 sobre 2 por 3, 6 y 9 más 10, 19 sobre 6. A veces estos resultados se dejan simplificar, pero hasta en este momento me dio un número primo, no se deja factorizar, no se deja simplificar, perdón. Entonces, significa que este número primo solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Entonces, hasta ahí queda el resultado, aunque también este es un fraccionario impropio. Pero más adelante vamos a ver cómo se expresan fraccionarios impropios a la forma mixta. Vamos ahora a mirar un ejemplo con la resta, 4 tercios menos 2 quintos. Entonces, como podemos observar, tienen dos denominadores distintos. Hacemos la operación en cruz, 4 por 5, 20, menos 3 por 2, 6, sobre 3 por 5, 15. Y 20 menos 6, 14 sobre 15. Esto es lo que se denomina una operación heterogénea y esta es la que se denomina una operación homogénea. Vamos ahora con el producto, es más sencillo. La multiplicación de fraccionarios se hace directa, es decir, numerador por numerador sobre denominador por denominador, directa. 3 por 7, 21 y 5 por 13, 65. Pero también podemos tener el caso cuando tenemos una multiplicación, también se puede dar en la suma, en cualquier operación, donde nos presentan un número entero solo. Aparentemente no tiene denominador, pero cuando un número está solo, así de esta forma, su denominador es 1. Es decir, que esta expresión 3 por 7 treceavos es lo mismo que decir 3 sobre 1, porque 3 tiene como denominador 1, por 7 treceavos. Entonces, como es una operación directa, me queda 3 por 7, 21 sobre 1 por 13, 13. Esta es la operación de la multiplicación de fraccionarios, es la más sencilla. Y lo mismo la división, pero la división la tienden a confundir con la suma y la resta. Como se hace la operación en cruz, pero aquí lo que se tiene en cuenta es que el producto de extremos se divide por el producto de medios. Es decir, que esta operación en cruz 3 por 13 se divide por 5 por 7. Y 3 por 13, 39 sobre 5 por 7, 35. Y aquí también tengo el caso, estoy haciendo el ejemplo, cuando se representa un número sin denominador cuyo denominador es 1. Entonces, esta expresión es esta misma. 3 sobre 1 dividido en 7 treceavos. Entonces, 13 por 13
sobre 1 por 7, producto de extremos sobre producto de medios. Esto me da 39 séptimos. Pasemos ahora a las operaciones con potenciación y radicación. Pero para seguir con esta retroalimentación, tenemos que tener claro que la potenciación es inversa a la radicación y la radicación es inversa a la potenciación. Es decir, que una potencia se puede expresar como una radicación y una radicación se puede expresar como una potenciación. Aquí doy un ejemplo pequeño. 3 a la 4 es una potencia, ¿sí? El 4 es el exponente, el 3 es la base. El 4, que es el exponente, es el que indica cuántas veces multiplico mi base. No es decir 3 por 4, sino decir las veces que el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. O sencillamente el exponente es el que manda. Y se dice que se deben multiplicar 4 veces 3. 3 por 3 por 3 por 3, 81. Por lo tanto, 3 a la 4 igual a 81. Pero yo esta expresión también lo puedo resolver como una radicación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si la potenciación es inversa a la radicación, sencillo. Entonces, este exponente pasa al otro lado como radical. Así como la suma tiene su inverso la resta, la división tiene su inverso la multiplicación, la potenciación tiene inverso radicación y el inverso de la radicación, la potenciación. Significa que yo puedo expresar una potenciación como una radicación. Entonces, si este exponente 4 pasa al otro lado como raíz cuarta de 81. Si yo tuviera aquí 3 a la 5, pasaría al otro lado raíz quinta de 81. O si tuviera raíz sexta, pasaría exponente 6 pasaría a radical 6. Exponente 7 pasaría a radical 7. Aquí tengo unos ejemplos. Raíz cúbica 125 es igual a 5. Esto significa que 5 a la 3 es igual a 125. Y que raíz cúbica de 27 es igual a 3 significa que 3 a la 3 es igual a 27. Raíz cuarta de 16 es 2. Significa que 2 a la 4 es 16. Raíz quinta de 32 es igual a 2, significa que 2 a la 5 es 32. Raíz décima de 1024 es 2, significa que 2 a la 10 es igual a 1024. Raíz cuadrada es igual a 14. Cuando en el grado de la raíz no hay un número, significa que es una raíz cuadrada. Entonces queda raíz cuadrada de 196 es 14, significa que 14 a la 12 es 196. Aquí vemos las partes de un radical. Raíz cuarta de 81 igual a 3, donde el 4 es el índice o el grado de la raíz, el 81 es el radicando, lo que está dentro de la raíz es el radicando, el 3 es la raíz, significa que es el resultado o también denominado raíz, y este signo es el operador matemático radical, ¿cierto? Bueno, muchachos, esta parte es prácticamente el resumen de lo que les escribo aquí, les explico aquí y lo que les expliqué aquí con este ejemplo. Sigamos con la potenciación. Vamos a mirar exponentes, potencia, producto de una potencia de igual base. ¿Por qué igual base? Porque A es igual a A. Y el hecho que no haya entre A a la N ningún signo significa que se están multiplicando. Cuando hay un producto de potencias de igual base, se suman sus exponentes. Hagamos un ejemplo. 2 a la 2 por 2 a la 3, donde 2 es A, 2 es igual a 2, A es igual a A, 2 es M y 3 es N. Entonces queda 2 a la 2 por 2 a la 3, dejo la misma base, me queda 2 a la 2 más 3, 2 a la 5, y como les decía, 5 determina que debo multiplicar 5 veces mi base, eso es 32. Potencia de una potencia está expresada de esta manera, donde 3 es A, 2 es M y N es 3. Entonces, cuando yo tengo una potencia de una potencia o una potenciación elevada a otra potencia, por eso se llama así, potencia de una potencia, se multiplican sus exponentes y queda 3 a la 2 por 3, esto es 3 a la 6 y multiplicada mi base 6 veces es 729.
Cuando yo tengo una distributividad de una potenciación cuyas bases son distintas, se distribuye el exponente. Aplicando la propiedad queda 3 por 2 a la 3, donde 3 es A, 2 es B y 3 es N. Se distribuye el 3, 3 a la 3 por 2 a la 3, y 3 a la 3 es 3 veces 3, acá está, y 2 a la 3 es 3 veces 2, eso es 216. Pero si ustedes quieren, también pueden multiplicar 3 por 2, 6, y 6 a la 3 es 6 por 6 por 6, 216. Pero al hacer eso, nos estaría aplicando la propiedad distributiva, sin una potencia normal. Cuando tengo un cociente o división de una potencia de distinta base y elevado a un exponente, se aplica la distributividad del exponente en el numerador y en el denominador. Aquí tenemos un ejemplo, 7 novenos todo a la 2. Esto es 7 a la 2 sobre 9 a la 2 igual a 7 por 7 sobre 9 por 9, 7 por 7, 49 y 9 por 9, 81, muy sencillo. Cuando yo tengo una potenciación o un cociente cuyas bases son la misma, entonces, en este caso, en la división se restan los exponentes. Aquí hay un ejemplo, 8 a la 4 sobre 8 a la 2, se deja la misma base, se restan exponentes, y me queda 8 a la 2, y eso es igual a 8 por 8, 64. Potencia cuyo exponente es negativo. El recíproco significa que se debe expresar positiva el exponente, la potencia. Entonces, el recíproco es 1 sobre a a la n, y acá queda esta a a la n, ya no queda con signo menos, sino positivo. Ese sería el recíproco. Entonces, si yo con este ejemplo lo puedo representar 5 a la menos 1, esto es igual a 1 sobre 5. 5 no tiene nada, significa que su exponente es 1, y no hay necesidad de ubicarlo. Cuando un número está solo, es porque su exponente es 1. Pero si yo tuviera aquí 5 a la menos 2, me quedaría 1 sobre 5 a la 2. O si tuviera 5 a la menos 3, me quedaría 1 sobre 5 a la 3. Y así sucesivamente, si para cualquier número se cumple. Ahora vamos a repasar los signos. Pero vamos a parar hasta acá para no hacer el video tan extenso, y ya les envío otro video de explicación.